Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este Centro Mundial de Altos Estudios para la Innovación y la Transformación Social desde la complejidad y la transdisciplina. El día de hoy continuaremos con esta serie 12 a las 12 aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues el día de hoy es para mí un honor presentar a un académico que me precio de conocerlo, tener su amistad. Fue mi profesor en el doctorado. Voy a platicar brevemente su carta de vida, una carta de vida muy extensa de un hombre que ha dedicado su vida a la educación, a la difusión, a la divulgación de la ciencia. Estoy con el doctor Abraham Noznik. Él es actualmente profesor investigador del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, el CADEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México. Su formación es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y doctor en Comunicación Social por el Institute for Mass Communication Research de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Desde 1976 es profesor universitario, autor de artículos, capítulos y libros en comunicación social, comunicación organizacional, administración, cultura organizacional y filosofía de la ciencia. Desde 1987 es consultor de empresas e instituciones. Se ha destacado como conferencista y profesor visitante en universidades de México, Brasil, Colombia, Chile, España y los Estados Unidos. En el año 2000 obtuvo el premio ADECIN de Comunicación Interna en Madrid, España. En abril de 2009, la Universidad Autónoma de Aguascalientes fundó la Cátedra Abraham Noznik Ostrowiak de Comunicación Organizacional. En octubre de 2009, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla le dio a su biblioteca el nombre de Centro de Información y Documentación Abraham Noznik Ostrowiak. El 15 de mayo del 2010, la Universidad Anáhuac, México Norte, le otorgó la Medalla al Mérito Académico, máximo reconocimiento de la universidad, a uno de sus maestros. En este sentido, le doy la más cordial bienvenida al doctor Abraham Noznik Ostrowiak. Muchísimas gracias, Pedro. Doctor, un verdadero placer estar con usted, le agradezco. Encantado. Doctor, el tema que nos reúne el día de hoy para conversar, del cual, bueno, pues es usted especialista, es la comunicación y seguramente la comunicación organizacional. Como bien sabe usted, bueno, pues en Multiversidad, pues desarrollamos también los temas de la complejidad. Yo quisiera iniciar este diálogo con usted, doctor, si nos platica sobre esto de la comunicación organizacional, su importancia y cómo la podemos mirar tal vez desde la complejidad. Bienvenido. Muy bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a la Multiversidad por invitarme. Para mí es un honor estar con ustedes, estar en contacto, renovar mi contacto contigo, Pedro. Bueno, la comunicación organizacional, voy a empezar quizá por lo más obvio, es, digamos, como el conjunto de mensajes y de diálogos que se da en principio hacia el interior de una organización, pero también hablando precisamente de lo complejo, de lo multidimensional, de lo multidireccional. Cada vez más la comunicación organizacional va incluyendo más públicos, entre otros los públicos internos, que son los tradicionales, después los públicos externos, que dependiendo del sector se nombran mercado, ciudadanía, grupos vulnerables e incluso ecosistemas, ¿no? Dependiendo de la institución y de su causa noble, y proveedores, reguladores del sector, de la industria donde está la organización. Y luego hay unos públicos pues un poco extraños, supongo, que también además reflejan, no lo había pensado, pero reflejan quizá la complejidad de la organización y la complejidad de su mismo estatus. Son públicos que, por decirlo de alguna manera, son híbridos, combinan externo con interno. En concreto, por ejemplo, hablo de los accionistas de una empresa, en donde, por ejemplo, incluso si esa empresa es pública en el sentido de que cotiza en bolsa, pues muchos de sus accionistas, cientos, si no miles de sus accionistas, ni siquiera conocen físicamente el edificio de las acciones que incluso les pertenecen, ¿no? Y ellos no son externos,
porque no son ajenos a la organización y de hecho son propietarios o copropietarios con pues, accionistas que tienen, digamos, la mayoría accionaria y que sí tienen la capacidad de votar en el consejo, ¿no? Están también públicos como los sindicatos, que tienen personalidad jurídica propia, pero sus agremiados también son trabajadores y empleados con terceros. Entonces, la comunicación organizacional, quizá para decirlo de una manera muy general, en donde la gran mayoría de los autores, los estudiosos, gente que se interesa en estudiarla, digamos, desde muchos puntos de vista, también haciéndonos eco pues, del espíritu de Edgar Morin. Y yo diría que la comunicación organizacional es eso, es el conjunto de flujos de información, pero también de diálogos. Nosotros queremos, quizá, bueno, ojalá no se oiga petulante, ¿no? Pero diálogos inteligentes para finalmente cumplir el propósito de las organizaciones, ¿no? Entonces, en principio, la comunicación organizacional nutre de información, de diálogo, de coordinación a los seres humanos que constituyen no solamente su público interno, insisto, sino también sus grupos de interés, para que pueda cumplirse el propósito y también un poco agregando a esa complejidad que ese propósito que incluso se puede ir reinventando o matizando a lo largo del tiempo, no solo se cumpla en la presente generación, sino en las generaciones por venir, ¿no? Finalmente, lo que estamos viendo es que estamos también, ayer leía las tesis de Edgar Morin y él insiste, por lo menos en el documento que yo leí, que no se trata de pensar en términos paradigmáticos, sino también incluso en términos, pues más bien, no lo menciona así, pero en términos de diálogos, ¿no? Entre las disciplinas, pero también, digamos, proyectado hacia el tiempo y también recogiendo ese sentido de civilidad que él preocupa tanto, ¿no? Entonces, ahí yo recojo también la parte de sustentabilidad. La comunicación organizacional también está llamada a contribuir a la sustentabilidad, a la sostenibilidad o como se quiera llamar esta responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones de mantener ese núcleo productivo inspirado en ideales, pero cuyos beneficios se dan en paralelo tanto para la sociedad como para los grupos directamente asociados a ese esfuerzo de productividad. Muchas gracias, doctor. Fíjese que mi siguiente pregunta iba en torno a la importancia precisamente de la comunicación organizacional. Esta descripción que usted nos ha hecho, evidentemente, pues lo primero que pienso es cómo los diferentes departamentos se interactúan, se interconectan, y ahí se da precisamente ese fenómeno de la complejidad de la que usted mencionaba, ¿no? Este proceso de la sustentabilidad o ver hacia adelante, también muy, muy importante. Morin tiene por ahí, en sus diferentes principios, habla de un principio de auto-eco-organización. ¿Qué tan importante? Aquí es pregunta, la comunicación organizacional, entiendo que son canales de comunicación formales, pero ¿qué lectura se le hace a la informalidad de la comunicación dentro de las organizaciones, ya sean estas públicas o privadas, que en ocasiones tienen un peso más significativo que lo que formalmente está establecido? Sí, yo creo que es un aspecto muy, muy importante, incluso especialmente en culturas como la nuestra, como la mexicana y similares, en donde ocurren dos cosas importantes. Una, que desafortunadamente la formalidad desde el punto de vista productivo no ha llegado a toda la población. Y en segundo lugar, que todas las organizaciones formales en realidad son, digamos, como dos mundos conviviendo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante mi impresión, y digo impresión porque no soy especialista en ello, mi impresión es que la comunicación informal en las organizaciones llama mucho la atención, pero no la hemos estudiado suficientemente, creo yo.
sobre todo desde el punto de vista, lo hemos estudiado mucho desde el punto de vista cultural, de estilos culturales en diferentes organizaciones, pero no lo hemos estudiado precisamente en términos de la relación entre informalidad y formalidad, y más concretamente en términos de Estado de Derecho, de autodisciplina y disciplina para con los demás. Y luego esa parte fascinante que tenemos, que es la cultura popular, en donde instituciones muy importantes de la cultura popular, aparentemente, y digo aparentemente porque tampoco lo he estudiado, aunque sí se ha estudiado, digamos, en términos tanto antropológicos como de comunicación, están el peso de las instituciones de la cultura popular, en donde también ahí los procesos de comunicación, no solamente en términos de estilo, de folclore, etcétera, ¿no? Sino de convocatoria y de disciplina, también nos ayudarían mucho a, digamos, a aportar a la productividad. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención o he centrado más mi interés en ello es básicamente cómo las organizaciones son herramientas de productividad. Y creo que alguna vez oí hace muchos años que, a diferencia del Japón, donde las estructuras, digamos, sobre todo familiares, han podido, y de organización social, han podido migrar exitosamente a las corporaciones, en México todavía no hemos sabido cómo articular esa cercanía que tenemos en general los mexicanos y traducirlo en términos de efectividad. Entonces sí me parece una pregunta muy importante, que es ¿qué relación hay entre lo formal y lo informal en términos de comunicación y sobre todo en términos de efectividad organizacional para aportarle, insisto, tanto a la sociedad como el beneficio de la gente que trabaja dentro de ellas, ¿no? Claro. Esta pregunta precisamente se la formulaba usted porque es un fenómeno que está presente tanto en lo público como en lo privado. Uno la conoce, uno comparte y comparte con estas prácticas, pero tal vez, como usted menciona, no ha sido estudiada a fondo, digo, desconozco, pero que está ahí, parece que uno la va describiendo, lo voy a poner en estos términos, sabe quién es la que vende algo, quién lleva la caja de ahorros, la tanda, cositas así que le dan incluso a las rutinas administrativas, les van dando ciertos matices. Ahorita usted mencionaba sobre la cultura organizacional y mencionaba Japón. Uno piensa en este país distante en kilómetros, una cultura diferente. Piensa uno en Japón y bueno, cuando yo crecí de pequeño, los niños, se nos hablaba del milagro japonés, del control total, cero errores, y cómo un país aparentemente devastado, devastado de la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo X, se constituye y se convierte hasta hace poco en la segunda economía más importante. Creo que ahora ya la desplazó China, pero bueno, son dos países totalmente asimétricos, uno con 1.500 millones de habitantes, el otro tal vez con 200 millones, pero en términos de productividad, usted mencionaba a Japón. En Latinoamérica y en su opinión, en su formación, ¿cómo estamos en términos de esa comunicación organizacional que se transforma en productividad? Hablando de formalidad, los canales formales, digamos, a partir de los cuales se comunica más este tipo de esfuerzos, se encuentran, por lo menos desde mi punto de vista, en Colombia, en Brasil. Brasil hace un esfuerzo muy grande de captar el material latinoamericano. Yo, cuando alguna vez tuve la oportunidad de estar con colegas brasileños, decíamos que ellos han sido mucho, quizá por su aislamiento en términos de lenguaje, ¿no? Ellos han hecho un muchísimo mayor esfuerzo de estudiar, de captar y de canalizar el material que producimos el resto de América Latina, que nosotros estudiar, digamos, ese
esa productividad que tienen ellos intelectual. De lo que más acceso tengo yo en términos, digamos, de revistas, de coloquios, de congresos, sería Colombia, Brasil y hasta cierto punto Argentina, pero en prácticamente todos los países hay esfuerzos, prácticamente de todos los países yo puedo, digamos, señalar autores, materiales, artículos. Hace un tiempo estuve en Perú y me llamó la atención que también hay muchos esfuerzos, que incluso quizá nos falta más vincularnos a nivel, digamos, como del aula, de los materiales, ¿no? Ya en el aula, pero sí hay evidentemente cada vez más una red de intercambio. Permanentemente yo recibo materiales, convocatorias, invitaciones, libros, capítulos, artículos de prácticamente autores de toda América Latina. Creo también que necesitamos, y bueno, ese es quizá voy a sonar un poco como un disco rayado, pero creo que hay cosas que permanentemente hay que decir y creo que además sigue siendo válido. Nos falta más estudios empíricos puntuales. Creo que a nivel de ensayos académicos, a nivel de pensamiento, es evidente el desarrollo del campo, pero creo que necesitamos más validación en términos empíricos. Por supuesto que los doctorados, tú tienes mucho acceso a ello, los doctorados ayudan mucho a crear esa cultura, voy a decir esa cultura crítica frente a la realidad, que puede ser una cultura que tiene muchas manifestaciones, entre ellas la investigación empírica, ¿no? Pero sí necesitamos más esa línea de trabajo y necesitamos también más la línea de trabajo de casos, tanto exitosos como casos que a pesar de un esfuerzo no se llegó, digamos, al objetivo que quería lograrse. Necesitamos más documentarnos y estudiarnos a nosotros mismos. Alguien dijo, no recuerdo quién exactamente, pero lo dijo de una manera muy, muy concreta, con un sentido del humor, bueno, quizá un poco cáustico, pero lo dijo muy bien. Decía que los latinoamericanos siempre hemos sido especialistas en lo que les funciona, sobre todo a los norteamericanos y europeos, pero que nos falta documentar nuestra experiencia y aprender de ella misma. Creo que sigue siendo, a pesar del avance, a pesar de las publicaciones, a pesar de los coloquios, que es evidente que existe, nos falta más esa madurez de campo. Fíjese que iba siguiendo su explicación cuando decía los doctorados. Efectivamente, hay una parte, por ejemplo, aquí en Multiversidad, de nuestros estudiantes que contribuyen a la parte epistemológica, a la densidad conceptual de estos apasionantes temas. Pero hay otros, e incluso lo vemos constantemente en los exámenes de grado, que hay una pregunta recurrente por parte de los sinodales. ¿Y esto cómo se aplica? ¿Y esto cómo se le puede dar vida a este proyecto? Y unos muy, muy interesantes. Digo, en su mayoría todos, pero hay unos que presentan una viabilidad y un interés muy, muy, muy relevante. Yo veía hace un momento, doctor, su libro de comunicación organizacional, Manual Gerencial, en este caso Alberto Martínez de Velasco y Abraham Nosnik. Precisamente este documento, este material de comunicación organizacional práctica, es un esfuerzo para llevar a será así, la operacionalización de las famosas variables en la comunicación. De hecho, la historia de esta publicación es exactamente al revés. Este libro surgió como un esfuerzo, todos los que contribuimos, Alberto Martínez de Velasco, el maestro Alberto Martínez de Velasco y yo lo coordinamos, pero todas las personas que escribieron
que son 3 personas. Bueno, desafortunadamente, uno de nuestros autores, colegas, falleció, pero tres personas más fuimos los que trabajamos esos textos. Es ese libro que además ha sido un libro muy generosamente recibido. El año que entra cumple 30 años este libro. Acabamos, de hecho, de escribir la nueva introducción, también haciendo como una reflexión de qué ha pasado estos 30 años, ¿no? Y este proyecto surgió como un proyecto muy concreto porque todas las personas que escribimos ahí trabajábamos en Banco Nacional de México. Y surgió por una encuesta de clima laboral. En ese entonces el banco tenía un sistema permanente de medición de clima laboral y ese esfuerzo lo hacía cada año. El banco tenía en aquel entonces 30,000 personas. Y entonces, bueno, se recogía la opinión de absolutamente todos los sectores, los niveles, las bancas diferentes que tenía precisamente el Banco Nacional. Y bueno, a propósito de esa encuesta, uno de los resultados era que había la inquietud de comunicación. Si uno revisa la gran mayoría de las encuestas de clima y de cultura, siempre hay esa inquietud, ¿no?, de que se puede mejorar la comunicación. Entonces la idea fue hacer unos fascículos para que las personas de la sucursal, de la operación del banco, lo consultaran, ¿no?, de manera muy práctica. Desafortunadamente no hubo consenso de cómo colocarlo dentro de la operación del banco, pero el banco muy generosamente nos dio permiso de buscar a alguien que se interesara en publicarlo, y curiosamente esa ha sido como una migración un poquito al revés, ¿no?, de lo que la industria generó con estándares académicos, pero para consumo en su gran mayoría, aunque también en la educación ejecutiva, digamos, se ha recibido bien, pero la gran mayoría de los consumidores del libro están precisamente en la academia. Entonces también hay releyendo a Morán ayer, él decía 2 cosas que me parecen muy atractivas, ¿no? Una decía que el mundo es tan complejo que es como, no lo dice exactamente así, pero así lo recibí, que es una invitación a la humildad, ¿no? Que es una invitación a buscar, a hacerse permanentemente preguntas y a dialogar con gente que ve las cosas de manera muy diferente a nosotros, ¿no? Y creo, desafortunadamente, porque no hemos sido, por lo menos mi generación y quizá generaciones cercanas a la mía, no hemos sido educados en la complejidad. Antes le llamábamos interdisciplina o multidisciplina, pero la gran mayoría de nosotros, creo yo, como seres humanos, tenemos también que ser educados en esa visión, ¿no?, de diálogo, sobre todo con las gentes con las que prácticamente no coincidimos en términos de visiones. Y eso, bueno, yo recupero mucho esta idea, incluso el mismo nombre de su institución, Multidiversidad, ya también nos está... Multiversidad, perdón. Multiversidad ya nos está llamando a que no es suficiente. Digo, yo fui educado en que la universidad es universidad porque es universal, ¿no? Pero como decías antes de entrar a este diálogo, ¿no?, también heredamos mucho los esquemas analíticos en donde pues, cada quien se va especializando, ¿no?, y el avance va en términos de la especialidad. Y ha llegado, digamos, ha sido tan exitosa la especialización que ya necesitamos, pues desde el título de nuestras instituciones, el estar comunicando, ¿no?, que debemos de esforzarnos, debemos de hacer un esfuerzo consciente y personal de salir, ¿no?, a buscar ese diálogo. Y la segunda idea que me parecía muy atractiva es buscar esas cosas invisibles, ¿no? Yo lo interpreté, no sé si la intención de Morán era ese, como de revisar
nuestros supuestos permanentemente, ¿no? Hay cosas invisibles que son funcionales, sobre todo cuando actuamos, ¿no? Y a mí me parece que un poco la historia de este libro, que incluso también en algunas editoriales bueno, en fin, que ofrecimos como proyecto, nos decían que no era suficientemente académico dentro de una serie de estándares, digamos, cánones, de protocolos, ¿no? Que era muy, vamos a decir, muy amigable y muy abierto hacia la práctica de aquellas gentes que no se interesan en un estudio científico de la disciplina, ¿no? Entonces, me parece, digamos, como afortunado que hay situaciones en las que yo creo que la gran mayoría, ¿no? Porque de hecho Morán dice, incluso como Einstein, ¿no? Que la intuición es muy importante, quizá lo más importante. Bueno, Einstein decía que era lo más importante. Y creo que eso también, digamos, como que nos ayuda a recordarnos, lo sabemos, pero no nos lo recordamos suficientemente, que hay que hacer un esfuerzo de apertura para por lo menos confrontar nuestras ideas y ver, ¿no?, la aportación de aquellas cosas que no son muy diferentes. Esto que usted menciona, doctor, este sendero lo tiene muy caminado Edgar Morán, don Edgar, como le decimos cariñosamente aquí en la institución, porque precisamente en esta apertura, al inicio de sus trabajos, como él no se ajustaba al canon tradicional, esta visión positiva, el modelo cartesiano, la visión de la transdisciplinariedad y este manifiesto de Basarab Nicolescu, pues Morán pues fue como que hecho a un lado de estos círculos académicos. Él siguió trabajando y bueno, ahora ya ha alcanzado este reconocimiento, pero partiendo de esa humildad, precisamente de esa apertura, a mí se me hace increíble, desde luego le creo, pero que el material, con lo agradable, lo amigable que podía ser, como usted mencionaba, recogió las experiencias y partió hacia atrás de lo práctico, tratarlo, llevárselo a lo teórico, y que si se ajustaba o no a lo que para los editorialistas, los impresores, es una investigación científica o no, bueno, pues pues entonces nos enfrentamos a esta situación en la cual a mí en lo personal a veces me causa cierto malestar, porque hay cosas que funcionan y que se deberían de mantener y mejorar y que simple y sencillamente se les da la vuelta. Comunicar, dicen que es comunicar, poner en común. Puede ser o es un medio para transmitir valores, ideas, pensamientos, la comunicación organizacional. Parecería que todo está dado para que la complejidad estuviera ahí presente. En la visión de un especialista como usted, que le ha dedicado su vida al estudio y al fenómeno de la comunicación, ¿cómo lo podríamos engarzar, doctor, al término de la complejidad? Yo sé que ya usted nos ha descrito sobre los diferentes departamentos y todo, pero si lo viéramos a nivel macro, a nivel de un Estado-nación, porque a veces estos círculos de incertidumbre, uno habla y parece que uno habla en otro idioma y no le entienden. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Doy un ejemplo práctico, y de lo práctico a, pues no sé si es teórico o por lo menos a una reflexión. Por favor. Y luego señalo un problema teórico que creo que ni siquiera lo hemos abordado, ¿no? El aspecto práctico es la propia historia de la Asociación Profesional de Comunicadores Organizacionales. La asociación, que se llama AMCO, empezó como AMSI, Asociación Mexicana de Comunicación Interna. Y después se refundó en el sentido, digamos, de tratar de representar lo que es el campo profesional, y entonces adoptó el nombre de AMCO y fue la Asociación Mexicana
de comunicadores organizacionales, perdón, de comunicación organizacional, entendiendo esta no solamente como, digamos, prácticas de comunicación interna, incluso en los principios de la asociación a mí me tocó como un poco después de los fundadores, pero todavía había este chiste de que la comunicación interna y la comunicación organizacional es más que la revista interna, ¿no? Entonces, de herramientas muy concretas se pasó a la conceptualización del proceso y del proceso como algo más estratégico. Y entonces cambió el nombre como de Asociación Mexicana de Comunicación Organizacional. Ya entrando un poco a la diversidad y a la inclusión de la diversidad, se rebautizó como la Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales. ¿Por qué? Porque muchos de los comunicadores organizacionales no tienen formación académica, pero tienen una gran experiencia y una gran habilidad de comunicación. Y también hay gente que se formó en comunicación y que, digamos, se especializó en comunicación organizacional. Entonces, ya reconociendo esa diversidad, se habló de comunicadores organizacionales. Y hace algunos años se volvió a rebautizar la organización, conservando AMCO, ¿sí? Pero Asociación Mexicana de Comunicación, de Comunicadores, perdón, primero fue AMSI, Comunicaciones Internas, después fue Comunicación Organizacional y ahora es de Comunicadores Organizacionales. Perdón, el último, perdón la confusión, ya el último AMCO es de comunicación, Asociación Mexicana de Comunicación, tratando de integrar todavía más la diversidad de todas aquellas gentes que tradicionalmente no se mueven en la comunicación organizacional del sector privado y hacen su comunicación en absolutamente todos los sectores, teniendo inclusive todo tipo de especialidades, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, digamos, con este ejemplo, medio atropellado, es inclusión de diversidad, inclusión de diversidad, inclusión de diversidad, por un lado. Y por el otro lado, algo que siempre ha sido, creo yo, el espíritu de los comunicadores que se interesan, tengan la especialidad o no formalmente, es la construcción de algo, ¿no? Siempre ha habido ese espíritu de... En educación se le llama incluso modelos constructivistas, ¿no? Estar construyendo los maestros con los alumnos. Siempre ha habido esta situación de los comunicadores. Esa sería la parte práctica, cómo a lo largo ya de más de 40 años, ¿no? Nos hemos ido reconceptualizando como campo y también comunicando que nuestra identidad es muy diversa y está, ¿no?, como en construcción permanentemente. Ese sería, digamos, el aspecto práctico. Y el aspecto teórico es sobre todo vinculándolo con sustentabilidad, responsabilidad social, ¿no? Ahora que la productividad ya la estamos viendo, no solamente en términos de generar objetivos, productos, procesos, riqueza, ¿no?, sino también en términos del impacto que tiene esa generación de riqueza en terceros, tanto en la sociedad como en los ecosistemas, no hemos atendido la vinculación que tiene el hacer comunicación en las diferentes organizaciones y los mandatos, voy a decir mandatos sociales que tienen los diferentes sectores. Me explico. Uno puede hacer una gestión de comunicación muy buena en el gobierno, ¿okay?, pero si no hay paz social, que es lo que aporta el sector público, algo no está funcionando, ¿no? Antes de entrar a esta conversación, este diálogo, tú explicabas de una manera voy a decir muy especial, que decías que el pensamiento de Edgar Morán está vertebrado en la institución. Sí, ¿no? señor. Bueno, voy a tomar esa expresión también para decir que uno puede hacer una gestión de comunicación, incluso hasta atractiva en una organización, pero si esa organización como industria, y como industria no solamente estoy hablando del sector privado, sino como el conjunto de organizaciones,
no causa un ambiente que derrama y que derrama beneficio para cumplir el mandato de cada uno de los sectores, es insuficiente. Eso no lo hemos estudiado, ¿sí? No hemos estudiado cómo el conjunto de organizaciones del sector público, ¿no? generan paz social, ¿no? Y aquel déficit que hay en términos de violencia, qué tanto ese déficit lo hemos causado por no saber vertebrar la comunicación dentro de las organizaciones para que sean herramientas efectivas en la contribución del mandato de cada sector. Entonces, si esto es cierto, ¿no? Ahí entra mucho las enseñanzas de la complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los protagonistas son, por un lado, las organizaciones, que son muy complejas, muy diversas, multidimensionales, y si cumplió o no con el mandato social de, digamos, de la propia gente, voy a decir sociedad, y del beneficio o no, o del respeto o no que tengamos de los ecosistemas. Lo voy a decir ya para terminar el punto de manera muy concreta. El déficit que tiene México y cualquier otro país a nivel de la violencia como medición de paz social en el ámbito público, ¿no? O la pobreza en el ámbito tanto público como del tercer sector, ¿no? Que el tercer sector, la sociedad civil se ha movilizado también para tratar de digamos, paliar este lastre que tenemos, ¿no? Este mandato de paz social que tiene el sector público, este mandato de bienestar material que tiene el sector privado, estos dos mandatos que tiene la sociedad civil en términos de atender o ayudar a atender los ecosistemas, restaurarlos, respetarlos, cada vez más, ¿no? Mantener su integridad física. Y por el otro lado, que no haya, digamos, grupos cuyas necesidades no se atienden, ¿no? en la sociedad, que de alguna manera tiene que ver con pobreza, pero también tiene que ver con otro tipo de agendas. Estos problemas están o no están vinculados con el saber vertebrar la comunicación y la información en las organizaciones para que de suyo, sabiendo atender los problemas que deben atender esas organizaciones, contando con herramientas de comunicación como parte de su herramiental de efectividad, ¿no? lo puedan hacer. Dicho de otra manera, ¿cuál es el nivel de responsabilidad o de irresponsabilidad social que hemos tenido como campo, tanto de reflexión como de acción, ¿no? en los problemas sociales que tiene el país? Y esto se ha comunicado, no mucho y no suficiente, pero se ha comunicado, además por mentes muy importantes del campo, ¿no? Y no lo hemos retomado como científicos, creo yo, sino más bien a nivel de reflexión filosófica, que también es muy importante, pero no lo hemos retomado en nuestra agenda de investigación empírica para ver efectivamente qué impacto tiene la comunicación organizacional en la efectividad organizacional y en el bienestar de la sociedad y de los ecosistemas. Wow, no, bueno, doctor, pues la explicación bastante amplia. He de comentarle que nos siguen muchos estudiantes en diferentes partes del mundo. Ahorita que mencionaba usted esto de los temas de paz, tengo estudiantes, por ejemplo, en Colombia, que vienen desarrollando sus trabajos de investigación en torno al posconflicto allá armado. Otros están trabajando temas de sustentabilidad y medio ambiente, responsabilidad social, políticas públicas. Hace poco me presenté en el Instituto Politécnico Nacional dando precisamente una conferencia y en un momento se me atravesó en mi mente esto de la comunicación organizacional y la comunicación social, la comunicación por parte de la presidencia, ¿no? Pero mencionaba usted líneas de trabajo, líneas de investigación para todas las personas, los estudiantes, tanto de maestría y doctorado, que nos siguen, que usted
les pudiera comentar precisamente sobre temas que no se hayan abordado y que estén pues pendientes, ¿no? por ser revisados, como el tema de la comunicación informal en las organizaciones, que nos pudiera usted compartir para que ellos también pudieran tal vez encauzar sus motivaciones al respecto. Perfecto. Voy a aprovechar que mencionaste que tú mismo en tu manera de plantear tu tema en el Politécnico, digamos como que hilaste comunicación organizacional y comunicación social. Hay un nuevo campo, una nueva especialidad. No sé si es un campo tal cual, una nueva inquietud, voy a decir, de un grupo de comunicadores. Los fundadores tienen que ver con investigadores en Argentina, en España, ahora en Ecuador, México, por supuesto. Y esta nueva especialidad o esta nueva hipótesis tiene que ver con comunicación estratégica. Y la comunicación estratégica, desde mi punto de vista, no la comparten, en la ciencia hay más diversidad. A veces, por supuesto, debe de haber consenso para, pues, por lo menos para comunicarnos, ¿no? Pero bueno, esa es la riqueza de abordarlo, digamos, teóricamente, pues que hay muchas versiones. Y cada vez más buscando ser integral, algo que también está presente en el pensamiento de Edgar Morin. Lo que buscamos es que las soluciones, más que especialistas o especializadas, sean integrales. Y yo veo en las estrategias de comunicación, por ejemplo, ¿no? Los temas que tú abordaste. Hay en Colombia desde hace ya varios años grupos, incluso profesionales de periodistas, que han hecho planteamientos muy importantes en términos de comunicación para la paz. Hay esta comunicación estratégica que tiene que ver con abordar problemas que están precisamente dentro de la problemática o que combinan problemáticas organizacionales, sociales, y cuando digo sociales no solamente hablo de la comunicación social en términos de la difusión de información en la sociedad, sino también pueden ser expresiones como la comunicación política, que es importantísima, muy central. Entonces, creo yo que si la gente se interesa por este tipo de temas, valdría mucho la pena revisar el esfuerzo que están tratando de hacer algunos investigadores, no digo muchos, pero sí digo mentes importantes dentro de nuestro campo. De hecho, acaba de salir hace unos días el anuncio de que se pone en circulación un nuevo libro de esta problemática, y yo encantado de la gente que le interese, no solamente remitir la bibliografía, sino a las mismas personas que tienen esta inquietud y que, por ejemplo, entre otros organismos internacionales, la propia ONU, a través de su cátedra, ¿no?, de comunicación, ha promovido precisamente, por un lado, la integración, y por el otro lado, el estar estimulando pensamiento novedoso, ¿no?, para, pues muy en paralelo, ¿no?, del pensamiento complejo, estar pensando las cosas, por lo menos desde el punto de vista de revisar nuestros supuestos, voy a decir tradicionales, a lo mejor es demasiado estereotipado, pero revisar permanentemente, ¿no?, nuestras ideas, para ver si podemos abordar de una manera más integral y con diálogos más, digamos, que combinen diferentes disciplinas, como ustedes lo están buscando también, ¿no? Que sea una nueva manera, incluso desde pensar aquello, ¿no? Soros, que es una gente que, nadie lo ubicaría, George Soros, como un gran académico, la verdad es que es una gente muy práctica, pero siempre vinculado en su manera de pensar como filántropo, no como financiero, como filántropo en términos académicos. Él plantea también mucho la retroalimentación
entre el pensamiento y la acción, ¿no? Y dice que son dos ámbitos que deben de procurar siempre, permanentemente, la doble retroalimentación, el estarse retroalimentando perfectamente, no perfectamente, constantemente, permanentemente, ¿no? Y creo que va muy en la línea de lo que estamos pensando, ¿no? Inclusive también veo yo, digo, estoy muy contento por el avance que hay de los programas doctorales y el impulso que hay también, ¿no? Sobre el espíritu científico y bueno, reflexionar más sobre nuestros problemas y hacer propuestas, pues digo, más prácticas, más concretas, incluso desde la academia. Pero creo yo que también el riesgo de estar creando programas tan especializados, a pesar de que son multidisciplinares, tiene que ver también con el dejar o alejarse del diálogo con gente muy práctica, y lo estamos viendo. Pues muchas veces las instituciones para certificarse tienen que dar fe, que tienen doctores y que están haciendo, y se están dejando de tomar en cuenta también. No he visto un solo criterio de certificación que diga cuánta gente práctica sin tener doctorado, que ha aportado durante tantísimo tiempo, ¿no? Un poco esta situación de la reflexión. Tiene su espacio, ¿no? Ahí también en la academia, para que no se pierda, ¿no? Y se vuelva esto una situación. Recuerdo que dentro de los 7 puntos, ¿no? Importantes, tiene que ver esta situación de que la retroalimentación alimente la diversidad, no ¿Los 7 saberes? Sí, no sea como una especie de auto gestión, en el sentido de ir reproduciendo la misma visión, ¿no? Que la retroalimentación sea a cuestiones diversas. Y ahí sí creo que uno de los riesgos que debemos permanentemente visualizar es que las gentes prácticas y las gentes que están actuando, en el caso de la comunicación también sean incorporadas, ¿no? Incluso hasta la manera de entender ese tipo de problemática, ¿no? Sí. Pues como siempre, doctor, sus explicaciones muy puntuales. La verdad es que rescato mucho este tema, esta parte que usted menciona, que hay esfuerzo y trabajo de personas ahí que bueno, pues habrá que hacerles ese reconocimiento muy valioso. El tema ha sido aquí incluso en Multiversidad un tema recurrente, le decía, sobre la parte epistemológica, la contribución al llevado y traído estado del arte, su ensanchamiento, la contribución y lo que se espera de un programa doctoral, una contribución, aunque modesta, pero finalmente una contribución. Y por el otro lado, también buscamos en Multiversidad que los proyectos que presentan, las tesis que presentan nuestros estudiantes, tengan ese impacto en sus regiones, que lleven esos niveles de bienestar en la medida de las posibilidades, y que no quede, como en muchas ocasiones, en letra muerta o en una gaveta, y que este esfuerzo, precisamente este ejemplo que usted nos regala en su libro de Comunicación Organizacional Práctica, que recoge una experiencia, lo pone de una forma, llamámoslo, amigable, y lo da a conocer, que si no se cumple con el canon tradicional, bueno, ¿es ciencia o no es ciencia? En fin, esa parte yo creo que nos seguirá entreteniendo con los debates, porque siempre va a ser muy importante presentar ahí la fuerza de las ideas, los congresos, el andamiaje en materia de conocimientos que se ha generado en torno a la comunicación, yo siempre digo, se me viene a la mente la doble C: complejidad y comunicación, o comunicación y complejidad, o la complejidad de la comunicación. Que hago siempre estas aclaraciones: complicado y complejo son cosas distintas. Complejo es algo que por su raíz puede ser complexus, que está interrelacionado, y complicado es algo que puede estar difícil por definición, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor, y ya perfilándonos hacia el cierre de nuestra emisión del día de hoy, para los estudiantes que quieran contactarlo, ¿cuál sería su correo electrónico, doctor? Mi correo electrónico es anosnik, todo con minúscula, ANOSNIK,
N-I latina K, @anahuac.mx, sin el com, nada más .mx, MX de México. Anosnik, @anahuac.mx. Encantado de entrar en contacto con ustedes y bueno, si tengo algún material o alguna información que puede robustecer sus intereses, encantado, y también me gustará también pues que ustedes me intercambien materiales que ustedes piensan desde su geografía, desde su cultura, desde su idea, pues que sean también cosas que debamos de conocer en México y también en la profesión de comunicación organizacional. Desde luego que sí, porque le decía que este programa es seguido en diferentes redes sociales de la institución y nos escriben estudiantes y personal, público interesado en el tema del estudio del pensamiento complejo. Hace un momento mencionaba a George Soros. Yo normalmente ubico a Soros por su, me parece que de origen húngaro, naturalizado estadounidense, egresado de la London School of Economics y su brillantez para manejar el tema de los elementos financieros. Hablaba usted de la retroalimentación, de la realimentación, de un feedback. Sí, de hecho traía yo un libro conmigo porque él empieza, él explica en ese libro que durante muchos años no solamente, digamos, le llamó la atención que tenía habilidad, vamos a decir una habilidad diferente que le permitió, en fin, hacer su fortuna, sino, y un poco él inspirado en las clases de Popper, de otro pensador europeo, Karl Popper. Él decía Karl Popper, ¿sí? Y que tú mencionaste correctamente, trabajó en la London School of Economics, y él incluso dice en el libro que siempre mantuvo una serie de apuntes de tratar de explicar su modelo mental de cómo hacía las cosas. Y en ese libro lo dice de una manera muy, incluso hasta articulando una teoría del conocimiento, en donde dice que básicamente la diferencia que tenemos en ciencias sociales o en ciencias de la conducta es que nuestras acciones siempre van acompañadas de pensamiento. Y que precisamente tanto el pensamiento como la acción están influidas mutuamente. Y que ese tipo de, digamos, de doble retroalimentación, doble loop, ¿no? No estaría dado en las ciencias de la naturaleza, y que por eso él no estaría de acuerdo en ese punto con Karl Popper, ¿no? No sabemos Popper qué le habría contestado. Sí, incluso en el libro dice que fue a ver a Popper para consultarle cosas, para afinar ese tipo de situaciones. Pero ayer que estaba yo leyendo el material de Morán, veía yo mucha similitud en las intuiciones, ¿no? De cómo precisamente la gran mayoría de nosotros, nuestras intuiciones tienen que ver con nuestra forma de actuar, y nuestra forma de actuar tiene que ver con supuestos funcionales y también con racionalidad, pero también con supuestos funcionales, intuiciones, ¿no? Que no ponemos digamos, a prueba en un sentido muy elaborado, pero que están ahí, ¿no? Y que son parte de algo complejo que nos afecta. Y yo dije, esto lo leí, lo de Soros, hace unos días, y me llamó la atención cómo, leyendo a Morán, yo decía, son intuiciones de complejidad muy paralelas, ¿no? De gente, bueno, Morán muy reflexivo, muy contemplativo del conocimiento, y de Soros, ¿no? Pues un agente de acción. Y es ese mismo ejemplo, como que es un buen ejemplo del argumento de Soros, que nadie puede, por más orientado a la acción, nadie puede desvincularse de su pensamiento. Y por más reflexivo que uno sea,
uno no puede evitar su estilo de vida, ¿no? En donde la acción también es parte de lo que alimenta su pensamiento, ¿no? Claro. Bueno, pues doctor, como siempre digo, las arenas del tiempo corren en nuestra contra. Ha sido un placer, una delicia el estar el día de hoy con usted, el que haya tenido a bien compartir como siempre. Es usted un hombre muy generoso, lo sabemos, estupendo académico, científico. Gracias. Y una persona invaluable. Pues a todas y a todos ustedes agradezco el habernos seguido en este programa y también los invito a que consulten nuestra página www.multiversidadreal.edu.mx, donde podrán consultar nuestras ofertas tanto de maestría, doctorado, la especialidad y los diplomados que ahí tenemos, el diplomado en transformación educativa y el de Pensadores del Sur, Edgar Morán y Paulo Freire en un diálogo frente a frente. Pues no me queda más que agradecerles el habernos acompañado y nos vemos hacia una próxima entrega. Muchas gracias. Doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos.